bendiciones puedo decir a usted que escucha esta programación. Hoy me dirijo a ti para hablarte la palabra del Señor. Gracias al Señor, gracias a Padre Celestial. Vamos a, hermanos míos, comenzar hablando la palabra bendita de Dios. Hoy me toca hablar, hermanos míos, algo muy importante en las palabras del Señor. Usted, estimado hermano que estás escuchando, quiero invitarte para dar lectura a la palabra del Señor. En Salmos vamos a escuchar la palabra del Señor en Salmos vamos a dar lectura, estimados hermanos míos. Bien, nos buscaremos allí en la palabra del Señor. Vamos a, hermanos míos, ver la palabra del Señor en Salmos. Quiero dar lectura. Aquí encontraremos palabras del Señor. Comenzaremos hablando en Salmos capítulo 8. Vamos a ver. Bien. Hoy hablaremos acerca de Cristo Jesús en Salmo, especialmente Cristo en Salmos. ¿Está bien? Ya. Nuestro tema es Cristo en los Salmos. Especialmente yo te hablaré de Cristo en el libro de Salmos. Ya, alguna vez quizá escuchaste también esto, que Cristo Jesús se encuentra en sus palabras, en todo lo que se identifica Cristo en Salmos. Pero alguien quizá puede decir, Cristo especialmente aparece en Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, en las cartas, más adelante, Nuevo Testamento, así. También una parte también donde quizá has escuchado también en el Antiguo Evangelio, como se dice en Isaías, Cristo menciona el nacimiento de Mesías, pero en Salmos quizá no tanto, pero hoy vamos a escudriñar escudriñando las Escrituras, Cristo en Salmos, ¿ya? Entonces, hermanos míos, comenzaremos dando lectura a las palabras maravillosas de Dios. En este lado ya tenemos la palabra abierta, la Santa Biblia. Y iremos, hermanos míos, a Salmos 8. Versículo donde vamos a ir a las palabras del Señor es 8, capítulo 8 iremos, allá nos muestra la palabra del Señor. Versículo donde vamos a verlo aquí en Salmos, allí la escritura dice así, daremos lectura así, está aquí 4 y 5, ¿qué nos dice? Así nos dice la palabra del Señor. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dice, hermanos míos. ¿Por qué está diciendo hijo del hombre? ¿Sabes, hermanos míos? El Hijo del Hombre llegó, hermanos míos, de una manera así como nosotros venimos. Como también en otros lugares dice, dejando su trono, dejando, hermanos míos, el lugar donde estaba, o sea que volviéndose carne humana, ya. Pero él nunca dejó de ser Dios, podemos decirlo esa parte, ¿ya? Pero por causa de nosotros tuvo que abandonar el lugar, como dice, dejando
lugar donde estaba, hermanos míos. Pero llevaba, hermanos míos, carne, ya, carne humana, hermanos míos. Él quería comer, quería dormir, se cansaba, hermanos míos, se dormía también. También se ponía triste también. La palabra de Dios es el Nuevo Testamento. Todo eso en la Cristología habla. Que Él se volvía, hermanos míos, también. Hay momentos que lloraba también. Todo lo que pasaba también, hermanos míos. Él recibía tentaciones, críticas, menosprecios, burlas. Y así también, hermanos míos, hay momentos que también se enojaba también. No es que vamos a decir que Cristo no se enojó jamás, Jesús. Ya. Cuando se enojó, hermanos míos, en el templo, empezó a agarrarles, voltearles, hermanos, un momento, ¿no? Entonces, fue como nosotros, hermanos míos. ¿Por causa de quién, hermano, tuvo que hacer eso? Por causa de nosotros, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. Y así comienza el Hijo del Hombre diciendo en Salmo, y poco menor que los ángeles, dice, porque el ser humano es así, hermanos míos. El ser humano, el que lleva carne, es un poco menor, así como dice la palabra de Dios en 5, ¿no? Poco menor que los ángeles, le has hecho poco menor. ¿Quién es poco menor? El carne, el ser humano, lo que nosotros es, ¿no? Podemos decirlo, en su 100% Jesús llegó a ser carne, hermanos míos, carne. Y carne es poco menor que los ángeles. Pero así comparando una divinidad, un Cristo, así como podemos decir, Dios siempre ya no es poco menor, así, hermanos míos. ¿Por qué? Porque absolutamente Cristo es el hacedor de ángeles. Él hizo ángeles, Él hizo tierra, Él hizo cielos, Él hizo abismo, Él hizo todo. Y por eso, en esta parte, ¿por qué está diciendo poco menor? Porque el ser creado que es hombre, poco menor es. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, aquí así comenzaremos, hermanos míos, hablando de Cristo. Hoy te hablaré puro de Cristo, pero según Salmos, no según Evangelios, ¿ya? Según Salmos veremos. Aquí podemos verlo, la humanidad de Cristo en Salmos. Y ahí yo te voy a hablar, estimado hermano mío, como 9 puntos te voy a hablarte, ¿ya? Bien, hermanos míos, para entender un poquito en este lugar de podemos decirlo, Cristo, o también un estudio, también usted quizá haya pasado también en algún lugar, Cristología. Ese nombre Cristo no es, hermanos míos, podemos decirlo, no es humano, no es de esta tierra. Cristo es, hermanos míos, 100% de un nombre celestial. Cristo es de eso también deriva, hermanos míos, cristianos, ¿no? Hoy por hoy, hermanos míos, somos cristianos, somos todo aquel que se convierte a Cristo es cristiano. Usted y yo, donde quiera que estés, en cualquier nación, estés en cualquier denominación, eres tú cristiano. Si tú te convertiste, te volcaste a Cristo, o sea que dijiste algún momento en esta vida, ya basta de pecar, ya no quiero ya seguir en los caminos de pecadores, ya no en iniquidades, ya no. Algún momento dijiste tú, hasta aquí nomás con el mundo, yo voy a seguir, como ayer fuimos a Centro de Ramada y ahí alguien dice así, un día voy a venirme, dice. Un señor dijo así. Un día voy a venirme y voy a cantar, dice, he decidido seguir a Cristo. Eso voy a cantar, dice. Pero no es cristiano, ya dice, voy a cantar, eso voy a cantar, dice. También dice, voy a dejar, dice, algunas cosas que él ha mencionado, voy a dejar, dice. Porque también el mundo practica eso.
le voy a dejar. Él se anticipó así. Voy a cantar un día, he decidido seguir a Cristo. Hermanos míos, porque cuando una persona se convierte a Cristo es seguidor de Cristo. En su originalidad nosotros como hijos de Dios llevamos estos nombres: cristiano, iglesia, hijos de Dios. Son nombres que fuimos dados, hermanos míos. Y fuera de eso, hermanos míos, ya somos como hogares. Yo considero siempre así. En cualquier denominación que estés, eres como familia nomás. Allá otra familia se administra diferente, otro se administra diferente. Cada uno con su reglamento. Y está bien nomás eso. Si nosotros todos podemos ser uno nomás, hermanos míos, en toda faz de la tierra, quizá puede ser muy difícil administrar, hermanos míos. Muy difícil puede ser, ¿no? Una carga tremenda puede ser para un solo administrador, quizá, hermanos, coordinar. Pero cada familia como familia, por denominaciones, por así, cada uno tiene su reglamento. Eso comprendemos. Hermanos míos, aquí ahora, pero en su originalidad tú eres cristiano. De eso no tenemos que apartarnos, de eso no tenemos que salir de ese lugar. Que nosotros al seguir a Cristo eres cristiano, así. Y ese nombre muchas veces, antes de entrar a estos puntos, hermanos míos, yo quiero un poco ponerte en tu mente. Muchas veces tú te has avergonzado. ¿Alguna vez, alguien vamos a decir, hermano, yo quiero invitarte en algún lugar a comer un chicharrón? O quizá podemos decir un chicharrón de llama, chicharrón o quizá de pollo, de chancho, como podemos decirlo. Ya, bueno, un ejemplo estoy colocando. Y tú vas a orar, estimado, vamos a dar las gracias. Y ahí es donde empieza a mirarse, empieza a decir con ese miedo de orar, ¿qué me va a decir en la calle la gente? Así. Y eso es ahí donde, hermanos, aún no estamos seguros de seguir a Cristo. Más bien nosotros deberíamos estar, como alguien dice en otras palabras, aunque no nos toca esa palabrita, dice actuar en la vida cristiana. Dice, alguna vez hayas dicho a alguien o escuchaste decir esta palabra: estoy muy orgulloso, papá. En cualquier lugar yo siempre te diré papá, o también al contrario dice papá o mamá. Hijito, estoy muy orgulloso de ti. Muy orgulloso de ti. O quizá también en algún lugar vamos a escuchar alguna señorita al joven decir: estoy muy orgulloso de conocerte, y yo puedo decir en cualquier lugar, te puedo presentarte, este es mi novio, esta es mi pareja, así que voy a casarme aquí de días. Ya así. O si bien alguien se presenta ahí con su maleta, dice: estoy muy orgulloso de decir que yo pertenezco a una institución, a una empresa, que es una empresa prestigiosa, que conocido a nivel mundial. Estoy muy orgulloso. Y puedo decir que trabajo en esa empresa muy conocida. Cuando nos toca, hermanos míos, decir eres cristiano, nos ocultamos Biblia, ocultamos nuestra identidad que deberíamos nosotros identificar. O en estos tiempos yo estaba revisando ahí algunas veces, hermanos, llegan las solicitudes, ahí dice, ¿no? Dice, algunos hermanos no llevan así por así, no así llevan, mira. Dice, trabajo en la mejor empresa del mundo, dice en las redes sociales. ¿Qué tal eso? Algunos llevan, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Especialmente así aparece, ¿no? En muchos de ellos se escriben así, ¿no? Trabajo en la mejor empresa del mundo. Y eso dice, empresa de Dios, dice. Y hermanos míos, si somos seguidores de Cristo, ¿por qué nos avergonzamos?
antes de entrar a los puntos, yo por eso quiero decirte esa palabra. Si cristianismo deriva de Cristo, ¿por qué te avergüenzas? Pablo había escrito en Romanos, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Puede que usted repita ese texto, pero la aplicación estamos sacándonos cero, hermanos míos, en las calles, en las plazas, en los barrios, en los pueblos. ¿Dónde sacamos cero, hermanos míos? Porque tú ya no quieres identificarte de que eres cristiano, porque Cristo es celestial. Ya no quieres decir en ese lugar, ya no queremos decir tú y yo que somos la mejor empresa del mundo. Ya en esa parte, hermanos, un poco es muy triste, hermanos míos, esta parte. ¿Qué dicen ustedes, hermanos míos? ¿Qué reflexión podemos tomar, hermanos míos? Pero a usted que no se avergüenza de decir que tú eres cristiano, eres muy bienaventurado, estimado. Usted y yo, ¿de cómo no podemos avergonzarnos, hermanos míos? A ver, vamos a reflexionar en esa partecita, hermanos míos. ¿Sabes, hermano? Este es la causa. Causa es todavía no hemos nacido según Cristo. ¿Está bien? Ese es el causa. Ese es el causa. Directamente ese es el causa. Porque no podemos identificarnos en las calles, en las plazas, en otros lugares. Ese es el causa. Directamente. Porque dice, tenemos que ser nacidos de nuevo, dice, espiritualmente. Ya, eso, nacimiento espiritual está faltando, hermanos. Y también, por mi propia experiencia también te puedo decir también, cuando no conocía a Cristo, tenía vergüenza. Ahora puedo decirlo, ahora puedo identificarme en las calles, en otros sectores, puedo decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hermano en Cristo. Y hermanos míos, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo dar seguridad al que me vende, al que me dice, al que me encuentra? Porque también conocí a Cristo en mi vida. Conozco el poder de Cristo. Y no solamente conozco el poder de Cristo, sino que conozco sus palabras, porque sus palabras no son palabras humanas. Son palabras que está escrito y se cumple. Y si dice Dios una cosa en el pasado que hizo grandes hazañas que el hombre mismo no puede hacer, y si eso Dios hace ese Cristo, y aún no bastaría eso, que en el poster tiempo, digamos, que todos estarán sometidos. Y solamente una palabra a mí me da grande, hermanos míos, para identificarme como cristiano, donde dice, aquel día en trono blanco, dice que estarán, dice, Cristo y la iglesia juzgando a los demonios, a los ángeles. Ahí está Cristo y iglesia presente para juzgar. Y debajo de eso está, hermanos míos, toda la humanidad, ricos y dice, ¿no? Pobres, grandes y pequeños estarán de pie ante Dios, dice. Ahí dentro de esos ricos está, hermanos míos, grandes, están los militares, están científicos, filósofos, ahí están, hermanos míos, hombres que podemos decir en esta fase de la tierra que han sido millonarios, estarán, hermanos, ahí pobres, ahí estarán, hermanos míos, los que son locos, andrajosos, los que también han alcanzado también, como dice, estatus social media, dice, ¿no? Que son profesionales. Todos los hombres, ejércitos, presidentes, reyes, todos estarán de pie ante Dios. Y aquellos que han escuchado el evangelio de Dios estarán arriba, con Cristo juzgando. Hermanos, juzgaremos. Y delante de nosotros, o sea que los que escuchen el evangelio, aparecerán toda la multitud. ¿Para qué van a aparecer? Para ser juzgados.
Oh, esa palabra yo cuando escucho, hermanos, entonces, ¿por qué avergonzarme? Más bien el burlador va a estar ahí. Más bien aquel que se avergüenza va a estar ahí. Ahí está totalmente agachado, su cabeza va a estar ahí. Sin salida, sin remedio. Y yo estoy muy maravillado de haber creído en ese Dios todopoderoso, hacedor de todas las cosas. Y Cristo Iglesia estará allí, hermanos míos. Y dice la Escritura también, los libros serán abiertos. Ya, el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice, directamente al tormento va a ir. Va a ser una pena tremenda, hermanos míos, que ellos van a ir, hermanos míos. Toditos van a ir. Nadie se salva en trono blanco. Toditos. Si fue militar, así militar mismo. Si fue científico, científico mismo. Si es filósofo, filósofo. Porque, hermanos míos, allá también va a estar en el trono blanco el Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿ya? Todos aquellos que han desobedecido, así también otro varón que conocemos como Judas Iscariote, ya, otro hombre, Acán, ya, Amán también va a estar ahí, ya, también Hitler también va a estar allá, ya, muchos hombres malos y buenos que sin Dios han muerto, van a estar allá. Y tú vas a estar también junto a Cristo, porque vas a perteneces tú, Cristo. Yo también pertenezco, yo también estaré ahí. Y hermanos, en esta faz de la tierra, hermanos míos, nos avergonzamos. También hay razones, no podemos decir por qué te avergüenzas, por qué no. Algún día comprenderás, porque el mismo es como dice el termómetro, o el flexo mide a una persona. Igualito también lo que tú conociste a Cristo te medirá también. Si todavía no conociste a Cristo, pues ese mismo te mide. Todavía no conociste, todavía tienes miedo y vergüenza para identificarte, tu identificación como cristiano. Pero si tú ya conociste a Cristo, no hay por qué temer. Más bien vos vas a contar con lágrimas en tus ojos que Cristo hizo muchas, como dice el loco, ¿no? El loco gadareno, grandes cosas ha hecho por mí Cristo. Así vas a decir, grandes cosas. Va a estar presto para contarle a la humanidad. Entonces aquí comienza, hermanos míos, el cristianismo. El cristianismo es del cielo. Ese Cristo es divino, es divinidad, es de divino. Entonces está unido. ¿Por qué hablamos, hermanos míos, Jesucristo? Jesús es humano y Cristo es divino, ¿ya? Jesús es humano y Cristo, por eso está juntado Jesucristo. Jesús, ¿ya? Jesús andaba, hermanos míos, así. Entonces aquí encontramos ahora Cristo, ¿ya? Ahora, ¿por qué en Salmos con anticipación Cristo allá? ¿Sabes? Cristo en teofanía aparece también en Antiguo Testamento. Cristo, hermano, justamente estaba visitando, hermanos míos, a Abraham. Uno de los hombres dice que apareció allí. Y delante de esa compartida que hicieron con Abraham, Sarai se empezó a reírse de allí. Escuchó ese Cristo. Ese Cristo también estaba, hermanos míos. A Moisés apareció, a Jacob también apareció, así también, hermanos míos, a muchos de otros hermanos apareció Cristo. Él se identificó con esa palabra, siempre se identificaba, yo soy, con eso se identificaba. Y el Nuevo Testamento igual se identifica, yo soy, así. Él es el yo soy, el gran yo soy, Jesucristo. Y en el Salmos aparece también aquí. Él dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre también aparece, hermanos míos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Y aquí en Salmos dice también así, ¿no? Esta palabra en Salmos 4 dice, ¿no ve? Ahí en la palabra dice, y el Hijo del Hombre para que lo visitéis. Dice, el Hijo del Hombre para que visitéis. Entonces, hermanos míos,
aquí aparece ese Hijo del Hombre. La humanidad de Cristo, ya en esta palabra. Bien. Así comenzamos, hermanos míos. Aquí ahora, Hijo del Hombre estaba siempre ya dispuesto para ir al mundo, a la faz de la tierra, para morir. ¿Morir para qué vino, hermanos míos? ¿Para qué? Lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos míos, en esta vida cristiana, Cristo no fue su principal objetivo para bendecir a nosotros. No fue eso, su objetivo principal, no. No es tampoco, hermanos míos, así por así venir, no es su objetivo eso. Ni tampoco, hermanos míos, hacer milagros, no. Ni tampoco mostrarse grandes señales, ni tampoco, hermanos míos, hacerse conocer su autoridad, no. Ni su poder. Absolutamente su único objetivo era, hermanos míos, rescatar, liberar, salvar y, hermanos míos, lo que Cristo puede pagar el precio por el pecado del hombre en la cruz del Calvario. Eso fue su objetivo, hermanos míos. El objetivo era, hermanos míos, morir en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Eso fue, por eso vino, hermanos míos. Por eso vino, hermanos míos, lo que el primer hombre y mujeres llegaron, hermanos míos, a corromperse, fallar. Entonces Cristo vino. Cristo se volvió, hermanos. Tuve que visitar al mundo entero. Y un día estaba, hermanos míos, en calles de Jerusalén caminando, anunciando, predicando, y llegó a la cruz, hermanos míos. La escritura bonito anuncia, ¿no? En esa partecita. Él no es engendrado de carne, sino que es engendrado por, dice, ¿no? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Y así empieza a nacer y empieza a crecer, tiene 12 años, llega a 30 años, comienza a predicar, enseñar. Después es aprendido, después de ser aprendido, golpean, sufrimientos que reciben, coronas, golpes, críticas, blasfemias. Ya fue hecho escarnio, después de eso fue llevado al monte de Calvario, allá murió. Después de ser clavado murió, bajaron, llevaron a la tumba, estaba entre 3 días, después del tercer día, que descendió a las partes más bajas de la tierra, se fue, hermanos, después de eso, hermanos míos. ¿Dónde fue? Después de visitar las partes más bajas del abismo, al infierno, fue, hermanos, ya resucitó, hermanos míos. Resucitó, después de resucitar, apareció a los discípulos y fue, hermanos, ascendido al cielo, hermanos míos. Se fue. Así Cristo nos cuenta. Entonces, en toda esa historia que hizo Jesús, su venida, que nos ha visitado, porque aquí dice que visitéis, dice, todo lo que nos ha visitado es, hermanos míos, para salvarnos del pecado del hombre, de nuestro pecado. Vino a traer buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Salvar al pecador de su pecado. A eso vino, hermanos míos. No vino a otro. Más que todo a eso vino. Son secundarios los señales de su autoridad, su poder, sus bendiciones. Todas otras cosas son secundarias. Lo que Dios quería hacer, hermanos, que no podía el hombre, es salvar al pecador. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo eso, hermanos míos, que nos visitó Cristo Jesús a este mundo. En la historia siempre estará, hermanos, recordado, y a la vez cuanto más durante el mes siguiente que viene, muchos van a recordar lo que Cristo vino a este mundo. Hermanos míos, nos visitó un nombre celestial que es Cristo Jesús. Bien, este es el primer punto donde estamos hablando la humanidad de Cristo, ¿ya?
También iremos, hermanos, analizando la condición del Hijo de Cristo. La condición de Hijo, podemos decir, que es Cristo, ¿ya? La palabra de Dios habla en Salmos 2:7. A ver, vayamos allá, la palabra del Señor. Registra 2:7, dice así, mira. Aquí Cristo aparece en Salmos 2:7, así la palabra del Señor, dice así. Yo publicaré yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. Sabes, hermanos míos, aquí está Cristo también aparece, donde Jehová había dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Y aquí aparece, hermanos míos, la condición de hijo. La condición de hijo. Estimados hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a publicar, hermanos míos. Y cuando dice publicar, vino a anunciar, hermanos míos. Vino a anunciar. Y hermanos míos, él mismo estaba anunciando así, aunque no entendían a él. Él decía, el Hijo del Hombre morirá, decía. Y ahí otros planteaban diciendo, ¿cómo va a morir? ¿Cómo vas a morir? Ya hasta un hombre estaba muy dispuesto, ¿no? Yo hasta puedo ir a la cárcel por ti, puedo, es decir, dar mi vida. Va a morir y va a resucitar al tercer día. Ya se adelantaba, ¿no? Y ese que viene está trayendo las buenas nuevas de salvación. Hermanos míos. Y así también cuando él dijo consumado es, empezó, hermanos míos, a hablarnos de las buenas nuevas. Eso, Señor. Ese Señor trajo también, podemos decirlo, las buenas nuevas. Mira que cuando dice yo publicaré el decreto, también encontramos una palabra así como dice él, ¿no? Os doy un nuevo mandamiento, dice él. Os doy un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento que era, amaos unos a otros. Así también él habló. Aquí muchas cosas puedes encontrar también. En esa palabra también empieza, hermanos, a registrar. Aquí en esta palabrita, en 7, estamos analizando. También dijo cuando él estaba en el río Jordán, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. También desde el cielo se oía, este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia, decía. Ahí está, hermanos míos. Ya había una anticipación escrita, hermanos míos, en Salmos 2:7. Yo publicaré, cuando dice yo publicaré, es, hermanos míos, donde nos da esa palabra, no está diciendo he publicado sino que con anticipación está diciendo yo publicaré, está anticipándose para el futuro, yo publicaré, ya no está diciendo yo he publicado, sino que yo publicaré, es como decir yo anunciaré, ya, el decreto. Jehová me ha hecho, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ya, así la palabra del Señor aparece. Esta palabra. Aunque un poco no, hermanos míos, entendibles, hermanos. Usted puede preguntarse, ¿acaso, puedes decirlo, acaso Jehová haya engendrado a David? No, hermano. David tenía papá Isaí. David tenía mamá, tenía su mamá. Ellos han engendrado y empezó a nacer, fue un muchacho bien, y él creció, también tenía unas grandes, hermanos míos, como podemos decirlo, cualidades este varón, ¿no? Esta palabra más bien está yendo a Cristo Jesús, ¿no? Yo anunciaré, yo publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, es cierto, hermanos míos, ¿quién ha engendrado? A María.
el Espíritu, dice que vino sobre ella. Y no es, dice esto de engendrado según carne, sino según Dios, dice. Entonces, de eso, de los cuales nació, nacimiento de Cristo, decimos, ¿no ve? Ya, nació Cristo. Entonces, así, hermanos míos, encontramos. A ver, otra palabrita más quisiéramos ver en estas palabras del Señor. Vamos a estar buscándonos en este momento, analizando la palabra del Señor. Esto es escudriñando las Escrituras en la palabra del Señor. Otro también, a ver, vamos a verlo aquí, mira, en Salmos 110:1 también. Esto es, podemos decirlo, hablando de Cristo. Ya, así dice en Salmos 110:1. Jehová me dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántas veces quizás hayas leído? ¿Qué querrá decir esto? Puedes decir. Jehová dijo a mi Señor. Está diciendo esto, mira, David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor? Ese Señor es Señor de señores, Jesucristo. Siéntate a mi diestra. Cuando Jesucristo venció en la cruz del Calvario, se fue a sentarse a la derecha del Padre. Allí también. Hermanos míos, hasta que ponga a tus enemigos postrado a tus pies. Hermanos míos, ahí está. Jesucristo, ciertamente, hermanos míos, ahí puede definirlo en todo esto. Mira, así también es engendrado y Él también se sienta. Todo ahí empieza a decirnos ya todo, hermano, de Cristo, hermanos míos. Tanto su nacimiento, lo que Él vino, se volvió carne, nació, venció y resucitó y ascendió y se sentó, hermanos míos. La condición del Hijo de Cristo, lo que nos habla en 2:7 de Salmos y 110:1. Bien, así nos habla en cuanto de Él. Eso fue la condición, ¿no? Eso fue también lo que pasó, hermanos míos. A ver, ¿cómo esta partecita de condición? Yo quiero algo poner a tu mente así. Mira, esto es el condición. En uno de los lugares dice, ese Cristo no tuvo, dice, un buen lugar, dice. Por eso hayan cantado eso, dicen, no, los pajaritos tienen su nido, las zorras tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar, dice, no tuvo lugar. Él nació, hermanos míos, en pesebre. Nació en pesebre. No tuvo lugar. Hasta, hermanos míos, no era bienvenido Cristo. Eso puedes verlo. No era bienvenido. A Él le odiaban, hermanos. A Él le querían matarlo. Día a día acechaban para matarlo. Es como de otro mundo siempre ha venido esto. ¿Ya? ¿Quiénes, hermanos míos, aceptaban? A ver, hermanos míos, en un análisis de la palabra, a ver. Jesucristo vino a los suyos rechazaron. Pero ¿quiénes aceptaron, hermanos míos? Gentiles, pecadores. Pecadores recibían, hermanos míos. Los judíos no querían. Más bien los pecadores, hermanos míos, recibían a Cristo Jesús. Era buscado Jesús, hermanos míos, en aquellos días. Dice en los evangelios más adelante, en el Nuevo Testamento aparece, trataban, dice, cómo hacer caer a Cristo Jesús, cómo matarlo, cómo aprenderlo, cómo hacerle caer. Como Él era preparado, como era también, pues, hermano, de parte de Dios, como Él se oraba, Él encomendaba más su vida, Él tenía un contacto con Padre, más se acercaba. No podían, buscaban ocasiones como hacerle caer, pero no pudieron. Y esa es la condición que pasó, ¿no? La condición donde entra, donde su nacimiento, pues una vez que nace es humano, pues hermano, humano es. Vino como un corderito indefenso, hermanos míos, es así como algo así.
Pero el día que vuelva, hermanos míos, después de sentarse de la diestra, cuando vuelva, hermanos, con la iglesia, no va a volver como corderito. Va a volver como león de Judá, va a volver para dar juicio a las naciones. Juicio a las naciones. Ahí se va a identificarse como el Rey de Gloria. Pero en la condición que se encontraba, hermanos, crucificaron, maltrataron, hicieron escarnio de Jesús, hicieron escarnio de Cristo. Es la condición que pasó, hermanos. Lloró, se puso triste, y hasta la condición de Cristo puede aparecer, hermanos. Ahí aparece en Evangelio, ¿no ve? En esta partecita donde estamos viendo, que dice, Él engendró, dice, ¿no ve? Donde estamos leyendo en 7. Yo te engendré hoy, dice, ¿no? O sea que Jehová me ha dicho, dice, mi hijo eres tú. Hasta se pasó ese Cristo de siervo. Siervo, ¿qué es, hermano? Esclavo. Sirvió, dice, con humildad, hasta lavó los pies de los discípulos y sirvió como siervo hasta la cruz. Y esa es la condición, hermanos, que vemos. Hasta sentarse al lugar del diestra, no fue fácil, hermanos míos. Ya, todo su cuerpo fue marcado de chicotes. Y no solamente, hermanos, en su conciencia fue insultado como un ladrón, como un malhechor. Así, hermanos míos. Eso es lo que podemos, en este segundo punto, podemos analizar en cuanto a la condición del Hijo. Eso, su condición no fue. Hasta de nosotros así va a ser. El día que nuestros padres nos hayan traído aquí, y yo sé que con papá, mamá vamos a crecer, y otros quizá no van a crecer con papá y mamá. Hay así en esta vida. En esta vida trajeron y abandonaron, y un pequeño niño tuvo que desarrollarse. Algunos sufrieron sin padre, sin madre. Otros que tuvo que tocarle en esta vida crecer sin padre. Sin padre. Mamá ha sido en vez de papá y mamá. Algunos que también han pasado, papá tuvo que ser mamá, tuvo que ser papá también así. Y mamá abandonó. Y esa condición no es sencillo para muchos. Sufrieron. Ellos pueden entender, hermanos míos, que es difícil sufrir no tener padre, madre. Y usted mismo, una vez que padre, madre, nosotros mismos que nos han inculcado hasta 18 años, apenas hasta 24. Algunos siguen hasta 27 cerca del papá, mamá. Posteriormente, la vida te toca, hermanos míos, la vida te toca, hermano, conseguirte tu trabajo, conseguirte tu casa, formar tu hogar. La condición que llevamos no es, hermano, así como facilito, hermanos míos. Hay momentos que ahí estás comenzando a formar tu hogar, se presenta, hermanos míos, una problemática como no solucionar. Quizá tienes que arrastrar esa condición. Y así para Cristo no fue sencillo. Hasta llegar hasta la diestra, donde dice, en la palabra que hemos encontrado, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, hermanos míos, pasaremos a otro punto también donde aparece la deidad de Cristo, que registra, hermanos míos, esta palabra. Vamos a verlo en 45:6, veremos, en 45. Salmos buscaremos, Salmos 45, rápidamente vamos en la palabra del Señor, 45:6. ¿Qué nos dice? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esta es, hermano, la deidad de Cristo, hermanos míos, la deidad de Cristo. Ahí estamos viendo este tercer punto, la deidad de Cristo. ¿Ya?
Ahí estamos viendo esta palabra. Bien. Hermanos míos, aquí podemos verlo. Esta deidad, ¿ya? Podemos, ¿qué es lo que entendemos deidad? ¿Ya? Esta deidad, hermanos, podemos decirlo, ¿ya? La naturaleza, la esencia, podemos decir, de propio Dios, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, hermano. La esencia, la naturaleza de propia Dios todopoderoso, que Él era. Que Él era. Era Dios. Nosotros por la naturaleza somos humanos, humano. Tú vives como humano, el día que engendres, nacerá de esa familia, papá, mamá, un humano también. Ese humano engendrará y tendrá descendencia, humanos, se multiplican, humanos, así. Así somos. Alma, espíritu tiene, pero humanos. Por la naturaleza, sí, humanos somos. Que Dios nos había creado así. Pero Dios, por su naturaleza, es divino, hermanos míos. Divino. Es Dios. Como es Dios, Él no tiene, hermanos. Muchos de ustedes se preguntan. Y hermanos, ¿cómo podemos? Esa pregunta no tiene sentido cuando uno se pregunta ¿quién es papá de mamá? ¿Quién es papá de Dios? Abuelo de Dios. Eso no tiene sentido. Así te puedo decirte. En un análisis de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es materia de humano. No es. Y a la vez Dios es Dios. A Él nunca, jamás a Él crearon, hermanos míos. Él es, hermanos míos, existe. Él es Dios. Él es el hacedor, hermanos. Y algún momento tú vas a querer comprender quizá. ¿Sabes? La respuesta es esto. Cuando usted se convierta en un cuerpo incorruptible, glorioso, Dios te va a dar la respuesta de cómo Él existió para siempre. Él es el hacedor, como Dios, el hacedor de ángeles, hacedor de abismo, hacedor de infierno, hacedor de cielos, hacedor de mansiones eternas, el hacedor de después la tierra y hacedor del ser humano, hacedor de plantas, hacedor de todas las cosas. Entonces, hermanos míos, no hay, hermanos, ¿por qué, hermanos, estar preguntando Dios de quién es tu abuelo? Ese es, pues, eso podemos decir, con una mente pequeña humana está preguntando, está lanzándose su preguntita, ¿no? Podemos decir su preguntita chiquitita que diremos, ha mirado según carne nomás. Porque Dios no es, hermanos míos, Dios no tiene papá, hermano. Es como decir, Dios traerlo, ese Dios glorioso que es grande, es inmenso, traer a esta faz de la tierra. Y en esta faz de la tierra preguntar al Señor, Dios Todopoderoso, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tú? No, eso no da por nada, hermanos míos. Él es espíritu de otra materia, eso, hermanos míos. Un ejemplo, hermanos míos. Él es, un ejemplo podemos decirlo. Habrá una comparación entre, hermanos míos, estimados hermanos míos, voy a diferenciar, pero un ejemplo no os voy a poner, no voy a comparar con Dios, o sea que solo un ejemplo podemos verlo, estimados hermanos, en cuanto de madera y fierro. Hermanos míos, madera es muy diferente, hermanos míos. ¿Ya? Y también podemos verlo, otro tercer ejemplo más voy a ponerlo, entre nieve. Ya, lo que empieza en las mañanas a aparecer en otras partes así. Nevado nomás. Cuando sale el sol, desaparece ese nevado. Y hermanos míos, ahí madera también. Madera, ahí está puesto, hermanos míos, estimados hermanos, ya cuando fuego viene, desaparece el madera, solo cenizas. Allí también fierro, hermanos míos, quizá va a aguantar algunos, cuántos, alguna vez tú puedes pensar cuánto tiempo aguantará fierro.
Yo sé que tiene un límite donde va a oxidarse y va a terminar. Pero hermanos, iremos, hermanos míos. Quizá puedo colocar otro ejemplo más que es, hermanos míos. Oro dice que es más bien fuego purifica. Hasta la misma escritura dice pues al oro, plata, fierro, madera, esas otras cosas que hay, se va a acabar, no tiene, hermanos, duradero, no son duraderos. Y si Cristo no compara, pues no es, hermano, de nieve, no es madera, no es fierro, no es, hermano, no es, hermanos, ni oro hecho de oro. Quizá habrá dioses, más bien, dioses de oro habrá. Más bien eso puede haber, de dioses hecho de oro, eso, humanos hacen de oro también, dioses así. Pero Dios no es de ese material y no se compara con ninguno de esos. Dios es celestial. Dios es otro, hermanos míos. Según la Biblia, hermanos, Dios no tiene figura, hermanos míos. Hasta eso tienes que, cuando ese te vas a entender, ahí sí puedes comprender. Dios no tiene figura. Cristo más bien se identificó de una manera con figura, algo así, cuando Él vino, cuando se fue, en esa partecita así, pero según así Dios no tiene figura. A ver, búscale. Más bien para mostrarse al ser humano, más bien Cristo se identifica. Pareciera que como tiene mano, boca, espalda, pies, cabeza, cabellos, ojos, de todo así. Pero eso para que nosotros comprendamos. Pero en su deidad podemos decirlo, por naturaleza, Él es espíritu. Dios es espíritu, su naturaleza es espíritu, hermanos. Ahí sé que ya no vas a poder comprender. ¿Quiénes van a comprender? Los que son nacidos en Cristo Jesús. Dios es espíritu, hermanos. Tú no vas a encontrar la figura de Dios Todopoderoso. Y su nacimiento, más bien Él dice, existió de las eternidad de las eternidades. Aquí el Salmo algo aporta, hermanos míos, donde estamos analizando la palabra de la deidad de Cristo, donde dice en Salmos 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es eterno Dios. ¿Ya? Cetro de justicia. La autoridad. Y el dice, no, cetro de tu reino. Su autoridad para siempre. Él es para siempre, hermanos míos. Cristo es para siempre. Cristo Jesús. Estimado hermano. Estábamos hablando, hermanos míos, que Cristo Jesús es para siempre, hermanos míos. Para siempre. Él es Dios, hermanos míos. Él es Dios. Bien, hermanos míos, seguiremos analizando otro punto. También voy a ir rápidamente. Aquí ya hemos visto. A ver, un hito más veremos. Quizá, hermanos, en esta parte uno más quieres ver. A ver, vamos a verlo. En 45, 11, eso más. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor, dice. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Así la palabra de Dios nos habla. ¿Ya? Así que cuando dice la palabra deseará el rey tu hermosura. La hermosura de tu resplandor. ¿Ya? Así que Cristo Jesús. Así es, hermanos míos. Para siempre. Él es para siempre. No tenemos por qué, hermanos, pensar, hermanos míos, que Él es... muchos de los también, o hay también algunos que hablan que Cristo es un profeta, Cristo es un ser inferior. No es, hermanos, por nada es, hermanos míos. La Escritura en Nuevo Testamento bien claro ha dicho en sus palabras así. Por Él fueron creadas
todas las cosas y para Él, dice. Es entendible la palabra cuando tú empiezas a escudriñar. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Él creó todas las cosas, Jesucristo. Y como es el creador, Él es Dios. También estábamos diciendo, vamos a ir a ese tercer punto que vamos a ver ahora la santidad de Cristo. ¿Ya? Muchas veces quizá vamos a decir que Cristo no es santo, o es santo o no es santo. Aquí veremos hermanos la santidad de Cristo. En Salmos, estamos analizando puro de Salmos, hermanos míos. En cuanto, podemos decirlo, cristología en Salmos, ¿no? Así podemos decir, Cristo en Salmos, así. Aquí en la palabra del Señor en Salmos aparece esta partecita en Salmos 89. Ahí registra la santidad de Cristo. La palabra de Dios, vayamos a 89. A ver, nos dirigiremos allá, vamos a ver en Salmos 89. En 89 así la palabra del Señor nos habla. Versículo 18 y 19. 18 y 19 dice así: porque Jehová es vuestro escudo y nuestro rey, Él es santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. A ver, una vez más vamos a verlo. Una vez más vamos a leer, ¿ya? Con mucho cuidado, analízalo, vea lo mismo, mira, entiéndalo. No son así palabras como podemos decir oración, porque otro día ya estábamos diciendo que en la Biblia habla, no, el Salmo no es solo alabanzas, no es solamente oración, porque en Salmos habla acerca de Cristo, habla también. Por eso aquí aparece, estábamos diciendo Salmo mesiánico, ¿ya? Aquí, hermanos míos, aparece: porque Jehová es vuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Ahí, hasta ahí, ¿no? Entendemos que Jehová Dios es santo. Entonces hablaste en visión a tu santo. Ahí ya viene otra palabra diciendo, ¿no? A tu santo. ¿Ya? Primero se identifica Jehová Dios santo. ¿Ya? Y Jehová Dios es, por la naturaleza, es santo. Siempre será santo. Él no se va a esforzarse para ser santo, porque, hermanos míos, es como decir, mira, nosotros por naturaleza tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos. Siempre, hermanos míos, vamos a ese lado, inclinaremos. No, nuestra inclinación a eso es: descuidas de orar y ya quieres pecar. Descuidamos de orar y ya queremos pecar. ¿Ya? Descuidamos de la palabra, de seguir a Cristo, ya queremos inclinarnos al mal. Así es nuestra naturaleza, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos míos, estimados hermanos, han escuchado? No es, hermano, para ocultar. Siervos de Dios que ya cayeron, dice. Ya has escuchado un pastor, dice que cometió adulterio, dice. No es por qué ocultar eso, va a suceder normalmente, eso va a suceder. En tu país, en tu congregación, en algún lugar. Porque somos humanos. Un pastor es, hermano, humano como yo, y mi persona también un humano. Como tú somos colaboradores nomás. Pero ese colaborador de Dios va a empezar, hermanos míos, podemos decir, a descuidar de orar, descuidar la palabra, descuidar del deber que tiene. Va a empezar a carnalizarse, como cualquier hombre va a caer. Han escuchado del gran predicador, como estaba escuchando, del gran predicador Suárez, como también escuché estos días. Él era, dice, un gran predicador, pero empezó a descuidar, hermano, en un momentito, ¿no? En un momentito. El enemigo está buscando nomás, pues, buscando hacer caer. ¿Cómo? Es el punto blanco, es el punto blanco del enemigo. Cometió adulterio,
cayó. Pues, ¿por qué estoy empleando estos ejemplos? Porque nosotros tenemos inclinación a pecar. Así somos. Pero Dios no es así. Dios es santo. Dios es, por la naturaleza, es santo. Y siempre será santo, santo. Nosotros por naturaleza, pecado, pecado. Más bien no podemos decir a Dios no podemos decir santifícate Dios. No, Dios es por la naturaleza Dios. Santo. Más bien nosotros, hermanos míos, necesitamos ser santificados, vivir en santidad más bien. Por eso aquí, hermanos míos, vemos la santidad de Cristo, porque por naturaleza Cristo es santo. Aquí mira, la palabra de Dios dice, en esta segunda palabra, en 19, dice: entonces hablaste en visión a tu santo, dice. No está diciendo que santificarás o no. Él es el santo. Cristo es el santo. A ver, también véalo, hermanos, tú mismo. En las palabras de Dios podemos verlo aquí en las Santas Escrituras. No sé si tenemos tiempo para analizar. A ver, quizá no voy a dar lectura porque, hermanos, un poco solamente te voy a mencionarte en Lucas, dice. Nació, dice, santo ser, dice a Jesucristo. Le menciona como santo ser. Estimado hermano. Ya, a ver, yo voy a tomarme tiempito para, hermanos míos, para escudriñar. Quizá tú necesitas también eso, saber que Cristo Jesús fue ciertamente santo. Santo ser fue. Y para verlo esto tendremos que analizar, hermanos míos, en la palabra del Señor. Ahí vamos a verlo en las Escrituras. En Lucas habla, hermanos míos, eso. Que fue el santo Dios. Él fue santo, hermanos míos. A ver, búscate, hermanos míos. Quiero que te busques en la palabra. Enseguida te voy a darte este versículo. Estamos ahí, hermanos míos, viendo las palabras del Señor. Bien. Buscaremos, hermanos míos, en Lucas. En Lucas vamos a ver en cuanto de Jesucristo. Ciertamente vamos a esta partecita, vamos a verlo. Si Cristo por la naturaleza tiene santidad o es santo, esa partecita. Lucas 1:35, váyalo a ver, ahí está la palabra del Señor acerca de él. Así como Salmos dice en Salmos 89:19 que Jesucristo es en visión tu santo, dice, tu santo es Jesucristo. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Ese quiere decir, hermanos míos, ese socorro era pues Cristo. Nos ha socorrido, nos ha socorrido, porque el socorro es la salvación, hermanos míos, que es poderoso, dice. He exaltado a un escogido de mi pueblo, del pueblo de ¿dónde? De Jerusalén, de Jesús de Nazaret, decimos, ¿no ve? De ahí, de Judea, de Judá, de ahí tenía que salir alguien, hermanos. Y ese es, hermanos, por eso también los magos vinieron del oriente diciendo, alguien en Belén nacer hoy, ha llegado salvación, el socorro para todo el mundo, ¿ya? Yo sé que me estás entendiendo la palabra de Dios, pero hoy quiero invitarte para ver la santidad de Cristo en Lucas. En Lucas estábamos diciendo, allá iremos, hermanos míos, a ver la palabra de Dios. Lucas. Aquí está la palabra del Señor. Lucas 1:35. En 1:35 dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Cristo en su santidad es santo, hermanos míos. Santidad que comprendemos, hermanos. La palabra santidad quiere decir apartado de pecado y separado de todo costumbre de este mundo. O sea que en santidad de Dios o santidad de Cristo, especialmente en santidad, no entra el pecado. No entra.
palabra santidad no es decir nomás, hermanos míos. No es como llevar una banderita, hermanos, yo soy santo, sino que la santidad demanda que viva uno en práctica, en vivencia. Hermanos míos, eso. Entonces podemos decir la vida de Cristo era santo. Ya hemos dicho que Él no se esfuerza para vivir en santidad, porque por la naturaleza Cristo es santo. Ya, por eso también Él dice pues así, mira, santo ser nacerá, dice. No, ese ser que va a ser santificado, no dice así. Jesucristo no necesitaba ser perdonado, no necesita ser santificado, no necesita Jesucristo nacer, o sea que como nosotros entendemos, nacer de nuevo, no necesita convertirse, no necesita ser nueva criatura, no necesita Él nada de eso, porque por absolutamente ya Él había sido santo siempre, santo. Más bien este pobre pecador que está hablando, hermanos míos, de micrófonos, él sí necesita nacer, necesita ser nueva criatura, necesita ser nuevo hombre, necesita ser santificado, necesita llegar a santo, necesita la perfección, necesita eso. Tú necesitas, yo necesito, eso sí. Pero Cristo en su santidad es absolutamente de la naturaleza, Él viene, de la naturaleza es santo, santo y santo, hermanos míos. Espero que me hayas comprendido estas palabras, hermanos. Rápidamente voy a dirigirme, creo que ya estamos sobre la hora. Hermanos míos, la palabra del Señor también aparece en Salmos, el sacerdocio de Cristo. Rápidamente analizaremos en las palabras del Señor, hermanos míos. Aquí en las Escrituras aparece esta palabra también. Salmos, capítulo 110, 104. Dice así en cuanto del sacerdocio de Cristo. Dice así a la palabra del Señor. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Dice, y según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Ahí está, hermanos míos. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos míos. Hoy por hoy también escuchamos, hermanos míos, que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre. Esa parte quiere aplicarse a alguien. Ya usted ya escuchará esa parte. No voy a entrar, pero ya el humano quiere apropiarse eso. No es el sumo sacerdote para siempre, es Cristo Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo para siempre. Él, ¿por qué es sumo sacerdote para siempre? Este sacerdocio de Cristo ocupó porque en la ley de Moisés se decía que solo los sumos sacerdotes deben ingresar al lugar santísimo. Por eso cuando Cristo murió en cruz de Calvario, los velos empezaron a romperse, hermanos míos. Dio un temblor, hermano, y el templo de Jerusalén empezó en los velos, hermanos. Eso significa que todo pecador por sangre de Cristo tiene entrada libre al cielo. No hay por qué hacer otra, hermano, que decir, hermanos míos, que alguien te puede decir, cumpla las leyes de Moisés y entrarás al reino de Dios. No hay tal eso, sino que más bien por la fe, por la sangre de Cristo, tú tienes libre entrada, porque así como el ladrón entró, era ladrón, hermano, en la cruz, y en la ladrón de la cruz dijo, yo merezco morir, yo merezco estar en este lugar, en la cruz. Acuérdate de mí. Y cuando Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo en paraíso. Entonces por él, sí, tenemos la libre entrada por la sangre de Cristo, por la salvación, dice la Escritura, por el perdón de pecado al reino de los cielos, hermanos míos. Y eso es lo que, hermanos, tenemos. Ladrón en la cruz, así halló el perdón. Por eso en Jesús halló el perdón, dice el ladrón de la cruz. En Jesús halló el perdón en la cruz, hermanos míos. Fue perdonado, hermanos. ¿Por qué? Por arrepentirse en la cruz. Él se arrepintió. Él dijo, yo debería estar en la cruz. No tú, no tú. Nosotros somos pecadores, no tú. Entonces ahí él reconoció, mira,
La salvación simple es, hermanos, por reconocer tus pecados, Dios te lo ha perdonado, hombre y mujer. Pero no entendemos, hermanos, en estos tiempos. Más bien a nuestros hermanos en Cristo impulsamos, busca la salvación, búscala, no sé. Pasan 20 años buscando salvación, no encuentran, hermanos míos. Más al contrario, la palabra de Dios dice, reconoce tus pecados, reciba por la fe, reciba a Cristo y serás salvo. Muchos están descuidando su salvación, pero buscando salvación. La Biblia no dice, hermanos míos, que busques la salvación. La Biblia más bien dice, reciba la salvación. ¿Por qué te digo de este lado? Porque la palabra de Dios dice, Él nos amó, Él nos buscó, dice. No para que se justifique el ser humano que yo he buscado a Dios, sino que Dios dice que Él nos ha buscado, Él nos ha amado primero. Y en esa parte, hermanos míos, cuando tenemos errores, hermanos míos, cuando nosotros decimos, busca la salvación, yo he encontrado muchos hermanos en Cristo, 20 años buscando salvación. ¿Por qué estás buscando salvación? Porque mis pastores me han dicho, busque la salvación, y no he encontrado hasta ahora. Mientras la salvación está tocando, Él te está buscando más bien, Él te está amando primero, Él quiere darte salvación. Y la palabra de Dios en San Juan 1:12 bien claro es, Él dice, los que creen, los que reciben, ya son hijos de Dios. La salvación hay que recibirlo, dice. Toca la puerta de tu corazón como esta. La salvación más bien te busca. No es que tú tienes que buscar, porque tú eres pecador, porque yo soy pecador. Porque tú tienes que recibir. Por eso, hermanos míos, este sacerdocio, Cristo tiene la salvación, Cristo, para siempre. Ahora, hermanos míos, veremos, ya finalizaremos, hermanos míos, ya. Otra palabrita también dice la condición del Rey Cristo. Salmos, podemos verlo entre, estimados hermanos, vayamos viendo esta palabra de Dios. A ver, encontraremos en 29, aquí encontraremos, ya, veremos, hermanos míos, primeramente 2:6, rápidamente, hermanos míos, 2:6, aquí. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice, hermanos míos, ahí está. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice. Ese Rey de Reyes está, hermanos, ahí, hermanos míos. Él siempre estará colocado ahí arriba, ya, allí, para siempre. Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está. El único Dios todopoderoso que reina para siempre. También aparece, hermanos míos, las conquistas de Cristo. En Salmos 110, 5 y 6 podemos verlo. Salmos, algunas cosas quiero mostrarte, hermanos, en Salmos Cristo. Así también aparece en Salmos 110, 5 y 6, que nos dice así, mira, nos dice así. Y el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Eso es. Cuando esta palabrita está diciendo, cuando Cristo ciertamente, hermanos míos, toma justicia. Y también, no solamente, hermanos míos, Cristo siempre ha venido así, desde aquellos tiempos, así como dice, juzgará entre las naciones, ¿ya? Y eso, hermanos míos, así siempre ha sido. Cristo estaba encima de toda autoridad de la tierra. Y también finalmente cuando Cristo vuelva también va a suceder eso, hermanos. Cuando Cristo baje, los guerreros, como podemos, los que van a armar en valle de Armagedón, como decimos, hermanos míos, ese lugar, Megiddo,
ese lugar van a juntarse contra Cristo, pero no van a poder, hermanos míos. Él va a como dice, quebrantará las cabezas de muchas. Dice, hermanos míos, van a ir más bien a la derrota toda aquella gente que se va a levantarse. Así también veremos, hermanos, las últimas palabras, hermanos míos, la soberanía de Cristo en Salmos 72:8. En 72, Él es soberano, hermanos míos. Cristo es soberano. Ya, ahí es 72, veremos en las palabras del Señor 72:8. Dice así: dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra, dice él, ahí la escritura en 8. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Así es el dominio de Cristo. Él es, hermano, así como decía, había revelado a Daniel, dice Noé, tu reino será para siempre, dice. Aunque los imperios podrán querer, digamos, adueñarse, hermanos míos, pero no podrán, hermanos míos. El imperio babilónico se fue, el imperio medo-persa se fue, el imperio cresa se fue, el imperio romano se acabó. Otros querían adueñarse la tierra, no pudieron, hermanos. Hasta ahora siguen armándose diciendo, pero no pueden. Pero Cristo será para siempre, Él dominará para siempre, hermanos. Mar a mar, dice, hermanos míos. Y no solamente es el dominio la soberanía, el dominio de Cristo hasta ahí nomás, sino que domina desde los abismos, la tierra, los cielos, hasta las mansiones eternas de Dios. Todo domina Cristo. Últimamente terminaré, hermanos míos, con el regreso en gloria en Cristo en Salmos 98. Y con esto cerramos la Biblia, estimados oyentes, hermanos que escuchan, escudriñando las Escrituras, esta palabra poderosa de 98, ahí dice así. Este es, hermanos míos, el regreso de Cristo. Podemos decirlo así. Esta palabra dice así, mira. Nos leeremos aquí en la palabra del Señor. A ver, el primero y el último vamos a leernos. Así vamos a leernos. Mira, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, dice en 98. Así también, último también leeremos, dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que, hermanos míos, Él vendrá a juzgar, hermanos míos. Ya por segunda vez cuando vuelva, así como en Salmos 98 dice, va a volver, hermano, como el león de Judá, hermanos míos, a dar ya ciertamente la justicia al mundo entero. Que Dios me lo bendiga, hermanos míos. Cristo es para nosotros muy importante en la vida cristiana. Cristo es todo para nosotros, hermanos míos. Más bien iremos en la dirección correcta, que es Cristo. De Cristo tenemos que agarrarnos. Somos cristianos, siempre seremos cristianos, hijos del Señor. Bien, gracias por escuchar las palabras del Señor, escudriñando las Escrituras. Aquí hemos hecho solo un análisis de la palabra Cristo en los Salmos, la cristología en los Salmos. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Así hemos comenzado desde su naturaleza, desde la humanidad de Cristo hasta el regreso de Cristo en Salmos. Todo eso lo que ahí aparece, toditas, hermanos míos, toditas en Salmos. Ya, es como decir, desde un principio, un fin, así. Bendiciones, paz del Señor, estimados hermanos, gracias por escudriñar esta palabra de Dios.